Bien, continuamos entonces. Vamos con esto que está acá, ¿lo ven? No, no lo ven. No, no lo veo todavía. Ahí sí. Sí, ahora sí. Ok. Dice acá, tenemos las siguientes señales eléctricas en el dominio del tiempo corresponden a voltaje y corriente respectivamente. Ahí tenemos el voltaje en función del tiempo, vale 155,57 por el seno de 377t más 22 grados. Y la corriente vale 14,14 por el seno de 377t menos 42 grados. Y se pide expresar el voltaje y la corriente en términos fasoriales. Ahí vamos a responder todo eso que está ahí. Respectivamente. Y el dibujo también está dado por el ejercicio. Sí, hay que hacerlo. No, el dibujo no, el dibujo lo estaba haciendo yo ahora. Ah, ya, es parte del desarrollo entonces, Y el es parte dibujo. del desarrollo, así que yo lo estaba haciendo ahí. Claro. Sí. ¿Ya resolvemos? Profe, Sí. ¿cuál era el símbolo de la impedancia? Ah, Medimos en ohm. Z, ya. Medimos en ohm. Ahí. Ohm. Z, para el caso de la letra A. No, primero, expresar el voltaje y la corriente en términos fasoriales. El voltaje sería... ...110... con ángulo de 22 grados.
Profe, ¿Sí? ¿puede explicar cómo llegó a los valores 100? Lo que pasa es que cuando a ti te dan la señal en el dominio del tiempo, siempre te dan el valor B máximo ¿Sí? aquí. Ahí, ese Ya, 157,57, 155,57 equivale al valor máximo. Cuando tú escribes la función en forma vectorial, tú no puedes colocar ahí el máximo. Lo que tú colocas es el RMS. Y ya. el RMS va a corresponder al Al máximo máximo dividido a la raíz dividido en de la raíz de 2. 2, exactamente. Entonces yo coloqué ahí 155,57 dividido en raíz de 2, que debiera darte 110. Sí, me da 110. Ok. Y el otro también me da 10. Sí. Mm.
Profe, ¿por qué el fasor de voltaje va hacia abajo? Oh, me equivoqué. Va para arriba. Está por ahí. En los 22 grados. Gracias. $377. ¿Se entiende? Sí, profe, tengo
En la letra C ¿Ya? dice que el W es 377, ¿cierto? De acuerdo a lo que dice acá, sí, es la señal. Ahí está. Ese es Ah, el omega siempre acompaña al t, al tiempo, a la variable de tiempo. aquí sale el valor entonces. Entonces de ahí sale el valor. ¿Y el omega en qué unidad de medida se Radianes, trabaja? velocidad angular. Ya. No sé. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, en Sí. en la parte de la potencia, en la G, en el último punto, siempre se considera el coseno del ángulo fasor de Z, ¿no? Sí, el ángulo de la impedancia. Ya, perfecto. Mm, profe, ¿Sí? en el periodo, en la letra D, 1 dividido F 1 es 1 dividido por la dividido frecuencia. 1 dividido por 60. y 1 dividido 60 me da 0,016. 1. 0,016. 0,16. 0,016. Sí, 16 sí. milisegundos. Y ese 0,016. Ah, ya. Son 16 milisegundos. Es lo mismo. 16,6 milisegundos. Milisegundos. Mm. O sea que igual lo puedo expresar como 0,016 segundos Sí, o por supuesto. 16,6 milisegundos. Sí. Ahí.
Agregué una letra H, el desfase entre el voltaje y la corriente. E hice el cálculo abajo. ¿Alguna duda? Voy en la letra E. Así que Ok, ya, esperamos.
Profe, Dígame. en la letra G, para calcular la potencia Sí, activa, sí. consideró el 110 y el 10, que serían como los valores reales de Los el B valores y el S. RMS. Ya. Entonces estos son... Sí, recuerda No. que cuando hicimos el desglose acá, para calcular el P, dice el voltaje RMS por la corriente y RMS en el PowerPoint y por el coseno del Claro. ángulo. Ujú. ¿Ya? Cuando calculamos el S, también son los valores RMS. Cuando calculamos el Q, también son los valores RMS. Claro. Siempre se trabaja con valores RMS. Mm. Y el ángulo es el de la Z, el de la El impedancia. ángulo, claro, el ángulo de la impedancia siempre. Ya se podría presentar la duda, ¿cuál ángulo uso? ¿El que tiene el voltaje o el que tiene la corriente? ¿Ya? No, siempre se utiliza el ángulo de la impedancia. Ya. Profe, ¿Sí? en el cálculo de, por ejemplo, con pi, ¿es recomendable utilizar 3.1416 solamente? ¿O hay que usar solo todos los dígitos? No, lo que optima te acomode. Yo tengo un valor de pi guardado en mi cabeza, entonces siempre ocupo ese que tengo guardado en mi cabeza. Podría usar el valor que me entrega la calculadora, el número más completo, o podría usar un número más pequeño, el que te acomode más nomás. Entre el voltaje y la corriente. Mm. Listo. ¿Ya? Sí, Vamos al otro. no sé mis compañeros si hay alguno que todavía esté.
¿Ya? Profe, Sí. en la letra A, el Impedancia de la- 2,04, Sí. ¿de dónde salió? El 2,04. Bueno, yo coloqué ahí todas las impedancias están en paralelo, ¿cierto? Eso se ve. Sí, Ok. Entonces yo puedo hacer el 8 con ángulo 25 en paralelo con 8 con ángulo 25. sí. ¿Ya? Como son iguales me va a dar la mitad. 4 con ángulo 25. El ángulo se mantiene. ¿Ya? Entonces me queda una que vale 4 con ángulo 25. Acá Ya, tengo dos que valen 8 con ángulo 0, ¿cierto? Son impedancias de tipo resistiva. Y estas de acá ya, son de tipo inductiva, ¿cierto? sí, ¿Eso se ve que son inductivas? ¿Se dan cuenta? sí. Ok. Entonces, estas dos que valen 8 con ángulo 0, las trabajo en paralelo y me queda una de 4 con ángulo 0. Aquí queda una de 4 con ángulo 0 y de estas otras Mm, dos va a quedar una de 4 con ángulo 25. Y las trabajo en paralelo, porque quedan las dos en paralelo. sí. Entonces, si las trabajo en paralelo, las multiplico y las divido por la suma. Tal como si fueran 2. resistencias en paralelo. ¿Y por qué es 2,04 y no 2? Ah, bueno, yo le puse 2,04. Le podría haber puesto 2. Ah, ya. Pero ojo, Es que es un tema de vectores. sí. Profe, y el 12,5 del ángulo en el fasor lo asumimos como la mitad solamente del 25 que tiene la impedancia, digamos, del circuito. No, 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 no. No, yo hice el cálculo. Yo metí la calculadora. Me dio 12,05. Tengo una duda con respecto a eso, profe. Si nosotros Que, graficáramos los vectores, tendríamos uno con magnitud 4 en ángulo 0 y el otro con magnitud 4 en ángulo 25. ¿Cierto? Entonces, pues hacemos la proyección de los vectores y sacamos el vector resultante. profe, ¿Sí? y por... Ay, ay, ay. Es que cuando trabajo en paralelo con las impedancias y con las resistencias, se mantiene el ángulo, ¿cierto? Pero como que al final del cálculo el ángulo cambia. Entonces, ¿cuándo cambia y cuándo se mantiene? Eso me... A ver, No sé si se entiende la pregunta. si tú trabajas estas dos impedancias, 8 con ángulo 25 con 8 con ángulo 25, las trabajas en paralelo, tú debieras Sí. multiplicarlas y dividirlos por la suma. Multiplica las dos y luego divides por la suma de las dos. ¿Ya? Ujú. Casualmente acá se mantiene el ángulo, pero es porque son iguales, Mm, nada más. Si tuvieran ángulo distinto, créeme que el resultado del ángulo no sería el cambia. mismo. No sería, digamos, ahí hay que ver cómo quedarían los vectores para saber cuál es el ángulo resultante. Acá Ujú. coincide porque el ángulo es el mismo, nada más. Pero no siempre se da. Profe, ¿de qué manera se calcula el ángulo? No tengo claro. A ver, lo que habría que hacer es, voy a anotar aquí, ¿ah? Voy a anotar aquí. Supongamos que este que está acá es Z1, el de la izquierda es Z1 y el de la derecha es Z2. Si yo quiero el Z paralelo, yo debiera hacer Z1 multiplicado por Z2. Y eso dividido por Z1 más Z2. Esa es la operación que tengo que hacer para el paralelo.
¿Ya? Entonces tengo 8 con el ángulo 25 multiplicado por lo mismo, ¿ya? Y eso dividido por la suma, ¿cierto? 8 con el ángulo 25 más entonces ustedes me dirían 8 por 8 son 64, ¿cierto? Arriba queda 8 por 8 son 64 y sumo los ángulos, 25 más 25 me da 50. Dividido por 8 con ángulo 25 más 8 con ángulo 25 es 2 veces 8 con ángulo 25, ¿cierto? ¿Sí? Ay, ¿cómo? Ah, sí, ¿Sí? O es lo mismo que 16. ¿Sí? sí, Ya. ¿Y 64 fracción 16? Me da 4. 4, ¿Y el ángulo? 50 menos 25 me da 25. 25. Ahí tengo el primer paralelo. Mm, El segundo es 8 con ángulo 0 más, y en paralelo con 8 con ángulo 0. O sea, el mismo procedimiento de arriba, tendría que hacerlo abajo. Sería 8 con ángulo 0 por lo mismo, 8 con ángulo 0. Y aquí ya entra en juego un poco la, ¿cuánto se llama? La práctica que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque ustedes deberían darse cuenta que estas cosas son dos resistencias. sí, se podrían calcular así nomás que Así nomás, como están en ¿cierto? paralelo y tienen Claro, el mismo valor, se divide en 2 y se mantiene el ángulo porque el ángulo es no cambia. exactamente. Entonces, de Mm, inmediato ustedes me deberían decir esto da 4 con ángulo 0. La mitad, el tiro. Y después tendría que hacer en paralelo ya. 4 con ángulo 25. Paralelo, ¿ah? No vayan a pensar que es división. Paralelo a 4 con el ángulo 0. ¿Ya? Y eso debiera ser 4 con ángulo 25 multiplicado por 4 con ángulo 0 y ahora sí dividido por la suma. 4 ángulo 25 más 4 ángulo 0. ¿Cierto? Y aquí es donde ustedes tienen el problema, ¿cierto? 4 por 4 arriba me da 16 y sumo los ángulos arriba. 25 más 0 me da 25. Dividido en, ¿cómo hacen eso ahí? Claro, ahí es donde está la... Tienen que buscar la forma de meter ese número en forma de fasor a la calculadora. 4 con ángulo 25. ¿Qué es lo que yo hago? Yo los escribo en forma de fasor. Ingreso 4 con ángulo 25 más 4 con ángulo 0. Las calculadoras lo hacen.
Tendríamos que ver un tutorial Eso depende de la calculadora con que ustedes factores. tengan. Va a depender única y exclusivamente de la calculadora. Eso me da. Y después tendríamos la división, 16 dividido en 7.8. Mm, Ahora me está dando 2,05. sí, a mí igual me dio eso. Lo único que no sé hacer es eso que dijo en la calculadora. La suma. ¿Y qué Ingresarlo. calculadora tiene usted? Yo estoy usando ¿Profe? una HP, una Hewlett Packard, pero tengo una Mm. aplicación en el teléfono. ¿Podría decir cómo se llama? Porque Droid No. 48. Droid 48. Dro- Dro- ahí está. Mm, Eso estoy usando. Droid 48. listo. Entonces, estoy buscando en internet cómo se hace. Hay que apretar qué botones de la calculadora son. Debería ¿Instalaste la ser- aplicación? Sí. Ok, ya. Mira, el botón, Es que quiero lila, lograr hacer. el botón lila, presionas el botón lila, que tiene Sí. una flechita como en sentido antihorario encima, Sí. ¿ya? Y después te vas ahí donde dice dividir. Tú le das Dividir. dividir y te aparece el paréntesis redondo. ¿Dónde está eso? A la derecha, No lo encuentro. en la misma línea del botón lila, a la derecha al Ujú. final tienes multiplicación. El de arriba, Sí, dividir, acá está. Sí. ya. Lo presionas Ah, y te aparece el paréntesis redondo. sí. Ya, entonces ahora escribes 4, te está escribiendo, Cuatro. debería estar escribiendo dentro del paréntesis. Sí, Ok, te apareció el 4, ¿cierto? sí. Ya, entonces ahora el botón verde. El verde y vas abajo, a la última línea de abajo, dice una tecla SPC. Sí. Y ahí está el ángulo. El verde comanda el Ahí ángulo. está. ¿Ya? Entonces Ángulo, lo esta pongo cosa era 25. ángulo 25. Y ahora le das Enter. Y te lo cambió al par. A, B. ¿Cierto? Ay, no, como que se desconfiguró. A ver. Tú ingresaste magnitud y ángulo. Y ahora adentro del paréntesis redondo te aparece un número. 3,625 y una cantidad de números más, 1,69. Ay, no me aparece. 3.625, 1.69. Deme Después, un momento que después que no me ingresaste el aparece. ángulo, le diste Enter, ¿o no? Sí. 4. 4 con ángulo 25. Parece que no se instaló bien o algo pasó. ¿Por qué? Porque no me aparece eso. Pongo el Me 4. apareció 3,62 Sí. y 1,69. Exactamente, eso. Entonces ahí te aparece como par, el par A, B.
¿Ya? Entonces puedes ingresar ahora el otro número. Ah, 4 con y le ángulo pongo 0. más. No, ingresan los números primero y después le dices la operatoria. Después le dices si tú quieres que los multiplique, que los sume, que los Ah, reste. ya. Claro. Ya, profe, después entonces se genera el par ordenado 4.0, 4,0, ¿no? Exacto. Y Entonces ahora, ahora tú les dices que los sume, por ejemplo, que lo más complejo es sumarlo. Porque la operatoria de multiplicar yo lo puedo hacer con una calculadora simple, si tengo que sumar los ángulos nomás y hacer una multiplicación. Lo que es complejo es la suma de vectores. ¿Y cómo sumaría ambos resultados? Le aprietas ahí el signo más, ¿no? Y te lo suba. $7,62 y 1,69. Ya, te aparece ese par, ¿cierto? Ujú. Ya, entonces ahora tienes que ir a MTH. 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 ¿Ya? La segunda fila desde arriba de la calculadora hacia abajo, después de la pantalla. ¿Ya? MTH, te vas hacia la derecha, aparece la tecla NXT. ¿Sí? NXT, ok. Y ahí te aparecen 1, 2, 3, 4 desde izquierda a derecha. En las Sí. teclas blancas. Dice Ujú. Prof, FFT, Sí. CMPL. ¿La tienes? Sí. Ya. Antes de hacer nada, dale un Enter. ¿Ya? Te repitió el mismo número que tenías ingresado, ¿cierto? Exacto. Ya. Entonces, ahora presiona la tecla blanca que corresponde a CMPL. ¿Ya? Ya. Y te aparece una serie, de funciones nuevamente. Desde derecha Sí. a izquierda en las teclas blancas aparece una que dice ABS. Sí. Presiona ABS, la blanca. Te da 7.81. Sí. Me da 7,81. Esa es la magnitud. Mm. Mm. ¿Ya? Tienes la magnitud, Sí. 7.81. Sí. Necesitas saber el ángulo ahora. Claro. Ya, mira. Donde está la tecla Enter, ¿la ubicas? Sí. Ya, a la derecha aparece una flecha blanca en sentido contrario a Enter. Sí. Presionas esa flecha blanca y te va a borrar el valor de la magnitud de la pantalla. Sí, lo borro. Ya, pero te queda tu número arriba, ¿cierto? Tu número complejo. Sí. Ok, ahora baja arriba de nuevo a las teclas blancas, la que está al lado de la magnitud, dice ARG. ARG. La última de la derecha. Ya. Ya, presiona esa y te aparece 12,5. 12,5. Ese son los grados. El argumento. Oh, Mm, magia. ¿Ya? Entonces yo trabajo así porque si no, olvídalo, estar sumando es morir. Muy, muy largo el proceso. Sí, pues es largo, es larguísimo. ¿Ya? Imagínense que estas son, solamente están en paralelo y cuando tienes serie paralelo es morir. Entonces por eso aquí la calculadora es fundamental aprender a usarla. Claro, creo que tendremos que hacer su tutorial de esto para acostumbrarnos. Exacto. Yo nunca había usado la calculadora así, la verdad. Ya. Bueno. No, estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Ya. Avancemos entonces. Ya, entonces ahí tienen la impedancia total que da 2,05 con ángulo 12,5. Sí. Ok, perfecto.
¿Ya? Entonces, una vez que tienen la impedancia total, pueden hacer el cálculo de la corriente total. Voltaje partido por impedancia. Y eso a Sí. mí me dio 58.8. Bueno, ahora que saben cómo meter los fasores a la calculadora, es cuestión de apretar teclas. En vez de darle sumar, le dan multiplicar o le dan Claro. dividir y le piden el valor absoluto, que es la magnitud, y el argumento, que es el ángulo. ¿Ya? Después, se pide la potencia activa que consume el circuito completo. Sería el voltaje por la corriente por el factor de potencia, que es el coseno del ángulo. ¿Ya? 120, que es el voltaje, por 58.8, que es el valor de la corriente, y por el coseno del ángulo, que es 12.5, el ángulo. ¿Ya? Y ahí está el resultado. Después tenemos la potencia reactiva Q, B por I, por el seno del ángulo. 120 por 58.8 por el seno de 12.5. ¿Ya? Y da 1527.2 bars. La S es de plural, nada más. La potencia aparente, que es B por I, son los 120 por 58.8, da 7056 volamper. Y el factor de potencia que se pide en la letra F, el factor de potencia del circuito, es lo mismo que calcular el coseno del ángulo, que sería el coseno de 12.5, da 0.976. Inductivo. ¿Ya? ¿Cómo supe que era inductivo? Por Porque eso. comparo el valor de la corriente con el valor del voltaje. El voltaje está en 120 con 0 grados. Entonces, si lo grafico, está justo en el eje de las X. ¿Cierto? Y la corriente está en menos 12,5. Está desde el eje de las X, menos 12,5 hacia abajo. ¿Ok? Entonces está trazada. La corriente está trazada con respecto al voltaje, entonces el circuito es inductivo. ¿Ya? Sí. Perfecto. Entonces vamos a llegar hasta acá. 0,5. Si no hay dudas, llegamos hasta acá y les subo de inmediato las clases. Por favor, profe, que la clase pasada no alcancé a notar muchas cosas, así que Ujú. sería Ya, pero están guardaditas y las tengo guardadas acá en el computador, así que se las voy a subir aquí. ya. 120 por 58. Así me da. Profe, y en el factor de potencia del circuito, Ujú. ese ángulo siempre va a ser el De la del... impedancia. Ya, también es de la impedancia. Ujú. Y en este caso es la impedancia total. Sí, siempre se considera la impedancia total. ¿Se puede calcular el factor de potencia en una sola resistencia? Sí, Y ahí se consideraría el ángulo de la resistencia. sí. Por ejemplo, acá, Ya. en esta impedancia Z en 8 con ángulo 25 grados, está en paralelo con la fuente, entonces tú podrías calcular la corriente que está pasando por esta impedancia. Voltaje dividido por la impedancia. 120 dividido en 8. Algo así como 15, Sí. con ángulo menos Pero 25, ¿y eso ¿cierto? sería 15 amperes? Claro,
15 con ángulo menos 25. Pero ojo que está en forma vectorial. Mm, Sí, son claro. amperes. Son amperes, porque es una medida de corriente. Ujú. Yo por ahora creo que lo entendí, solo tenemos que practicarlo. ¿Ok? Si no hay dudas, entonces llegamos hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, finalizamos. Profe, Sí, ¿podría subir un poquitito el ejercicio para sacarlo en pantalla y terminar de escribir ahí, un poco más arriba ahí. que arriba? Eso de ahí. Gracias. Sí, ahí. Profe, yo tengo una duda, pero no es con respecto a la materia. No sé si podría quedarme los últimos 2 minutitos y conversar con usted. Sí, por supuesto.